Muchas gracias, Carla, por el pase. Así es, comenzamos de inmediato este cara a cara, dándole la bienvenida al congresista de la bancada de Perú Libre, Óscar Sea. Sigue la ola expansiva de la aprobación de la ley de cuestión de confianza, pero al mismo tiempo también desde el Congreso siguen las demandas, particularmente con algunas carteras, para poder llegar a el voto de confianza del gabinete Mirta Vázquez, que por cierto está terminando ya su reunión, sus reuniones, sus encuentros con las distintas bancadas. Congresista, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Saludar a cada uno de nuestros hermanos quienes nos escuchan en esta noche. Cuénteme, sí, gracias a usted. Cuénteme, ¿cuál es su opinión sobre la promulgación ya de la ley que limita la cuestión de confianza? Se espera que mañana incluso se presente ya la acción de inconstitucionalidad. Bueno, ya están dadas. Hay un grupo mayoritario que actúa pues de manera abusiva, como todos conocemos. La inconstitucionalidad se va a presentar, seguramente van a ver en el Tribunal Constitucional y obviamente va a ser declarada inconstitucional esta norma, ¿no? Eso es lo que se espera. Ahora, pero esta línea abusiva a la cual usted se refiere, ¿usted comparte esta opinión de que hay un plan en marcha para vacar al presidente Castillo, que se hablaría incluso de una suerte de golpe de Estado? ¿Usted coincide con esa opinión? Obviamente, yo creo que está muy claro, y eso desde el primer momento, incluso cuando ni siquiera asume, no se aceptó, no proclamaron, había una presión por parte de la derecha y después una vez que asume de manera constante han estado confrontando y moción tras moción, como ustedes conocen, perdiendo tiempo, y lo mismo está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que eso está claro y es algo lamentable, ¿no? Trae inestabilidad, el que pierde es el pueblo, ¿no? Lo que no se quiere es eso. Nosotros tendríamos que atender, preocuparnos por nuestro pueblo, eso es lo que tiene que estar por encima de todo. Sin embargo, estamos con la revancha. Ahora, pero cuénteme una cosa, esa es la visión que usted tiene de la oposición o de la mayoría parlamentaria. Pero ¿qué está pasando dentro de la bancada de Perú Libre? Porque la congresista Silvana Robles ha dicho que la facción, digamos, más próxima al señor Vladimir Cerrón no daría el voto de confianza. Entiendo que usted está claramente en el grupo que sí va a otorgar el voto de confianza a la señora o al gabinete Vázquez. Pero ¿qué me dice del resto? ¿Van a tratar de convencerlos todavía? En verdad, con honestidad, particularmente pienso que los compañeros van a reflexionar y sí van a dar el voto de confianza. Yo creo que cada día está más claro, cada vez está más claro de que este gabinete de la señora Mirta Vázquez está dialogando con las bancadas, se caracterizan por el diálogo y eso es lo más importante. Y sobre todo, el presidente Castillo no se ha desviado pues del rumbo, ¿no? Se ha ratificado en todo extremo de que se va a encaminar lo que se ha ofrecido durante la campaña. Ahora, cuénteme, hay una constante entre las bancadas que es la permanencia del ministro del Interior, Barranzuela. ¿Usted cree, se ha hablado, ustedes entiendo tienen todos los viernes una reunión en la noche con el presidente Castillo? La primera pregunta es si la van a tener mañana, si está agendada. Mira, no nos han informado, aún no tengo ninguna información sobre la reunión de mañana, si se va a llevar o no con el presidente de la República. Sí, anteriores a la última semana de representación, sí hemos estado llevando las reuniones, ¿no? Ok, ahora... Pero ahora no sí. está confirmado nada. ¿Cómo observa la permanencia del ministro del Interior, congresista Sea? Yo creo que se tiene que dar una oportunidad. Lo más importante, yo creo
qué es, cómo se desenvuelve su trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y habrá que dar un tiempo y luego pues se evalúa cómo se desempeña, cómo se desenvuelve y ahí están las figuras, las herramientas de interpelación, etcétera, ¿no? Posteriormente. Yo creo que se tiene que dar una oportunidad. Congresista Sea, se ha aprobado finalmente el permiso para que el presidente Castillo viaje a Bolivia el 30 de octubre. Se ha habido una controversia que si tenía que darle prioridad a la COP26 en Escocia, ¿no? Esta conferencia sobre cambio climático. Se ha respondido bueno, esa conferencia dura bastantes días, lo dijo el congresista Bermejo, que podría asistir luego el presidente Castillo. ¿Cuáles son las expectativas de este gabinete binacional, tomando en cuenta que particularmente el expresidente Evo Morales ha sido bastante cercano, ¿no?, a la propuesta de Perú Libre? Evo Morales ya no es presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia ahora es Luis Arce. Y yo creo que sobre todo en la macroregión y en la región de Puno, de donde yo procedo, hay pues espera la población el gas boliviano, porque por el tema del costo, nosotros todos conocemos, ¿no?, cuánto cuesta el balón de gas aquí en Perú teniendo un gas, y es por eso que se habla de renegociación, y Bolivia siempre ha ofrecido vender su gas a un costo cómodo, más o menos de un promedio de 20 soles. Yo creo que eso sería gran ayuda a las amas de casa, a las familias en la macroregión sur. No solamente eso, sino necesitamos, por ejemplo, la soya boliviana. La región de Puno, más del 50% son agricultores, ganaderos, y la soya viene del lado boliviano. Nosotros aquí en Perú no la tenemos. Sin embargo, nosotros vendemos muchos productos, ¿no? Como por ejemplo la papa, el ajo, la cebolla al lado boliviano. Yo creo que un acuerdo binacional sí tiene que firmarse, sí tiene que llevarse, ¿no? Entonces, es por eso que vemos sería necesario que viaje pues nuestro presidente a Bolivia. Un comentario Esto final. No quiere decir Sí. que va a dejar de viajar a Escocia, ¿no? Porque allá también tienen una reunión importante, son días diferentes, son varios días y tendrá que participar también, pero yo no veo razón alguno de opinar o no dar voto para que no viaje, ¿no? Eso yo creo que no está nada bien. Se nos termina el tiempo, congresista, pero quiero precisamente, ya que usted representa a Puno, saber su opinión sobre el paro cocalero. Está bastante complicado. Ellos han definido que van a dejar unas horas nomás para que pasen los vehículos y luego ha continuado el paro que está afectando tremendamente a quien circula por ahí, particularmente a quienes van a Madre de Dios. Sí, es algo muy lamentable. Mi persona, como vocero de la bancada puneña, ha presentado un documento a la señora Mirta Vázquez y no nos han respondido aún. Necesitamos ya de una vez instalar una mesa de diálogo para solucionar este problema. Sinceramente lo lamentamos y al mismo tiempo hacer el llamado a nuestros hermanos quienes están en el lugar a deponer, a reflexionar y ir al diálogo, ¿no? Bien. Yo creo que esto, cuanto más antes, tiene que instalarse esta mesa de diálogo. Ojalá sea así. Gracias, congresista Oscar Sea. Vamos de inmediato a darle paso a otro parlamentario, pero de la bancada de Podemos, a César Anderson, que por cierto, Carlos Anderson, que por cierto está en Ciudad de Panamá y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Me andas cambiando el nombre tú, ¿ah? Es que va avanzando la semana y con estas semanas, Carlos, sí, yo mismo me estoy cambiando de nombre últimamente también. Tranquilo, tranquilo. Lindo fondo el que podemos ver allá de Ciudad de Panamá. Mira, algo que estaba pensando, fíjate, nosotros cuando preparamos el plan de gobierno de Podemos Perú,
aquí una idea para el gobierno del señor Castillo, ojalá que lo escuche. Una de nuestras propuestas para generar empleo rápido, así, pero productivo, ¿no? Era la idea de poder recuperar el centro histórico de cada una de las principales ciudades del país, ¿no? Y aquí estoy viendo un ejemplo, pero en vivo y en directo. Miras lo lindo que han recuperado todo el casco histórico de Ciudad de Panamá. No, lo veo por todas partes, o sea, realmente un ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Te puedes imaginar la cantidad de empleo que podríamos generar para pintores, para albañiles, etcétera? Bueno, interesante referencia. Pero Frank, que me escuchen y que vean que se puede hacer. Es una forma inteligente de utilizar los recursos, ¿no? Bueno, porque más bien te preparas para cuando regresen los turistas. Aquí ya regresaron y la verdad es que una felicidad. Lógico. Ahora, a quien no quisieron darle el empleo es al señor Rojas. No, claro. Justamente lo mencioné hoy día. Estoy en una reunión aquí del Parlatino, que es el Parlamento Latino, con el oficio de la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? Y justamente hemos estado hablando sobre temas de lavado de dinero, ciberseguridad, y en fin, narcotráfico, todo ese tipo de cosas, compartiendo la experiencia de otros parlamentarios de diferentes partes de América Latina, encontrando justamente los puntos en común y aprendiendo de la experiencia de cada uno de ellos. Y uno de los temas que se mencionó fue justamente un poco la vergüenza que hemos pasado como país, ¿no? De que no aceptaran al embajador de Perú aquí, mejor no, a la propuesta que tenía el presidente Castillo para que sea embajador aquí en Panamá, y que después sea nombrado embajador en Venezuela y que después ni siquiera pueda ir porque está con orden de detención. La verdad es que toda una vergüenza, ¿no? Cualquier país va a hacer un cruce, ¿no? Un cruce rapidito para ver si el embajador que están enviando es una persona que tiene algún tipo de investigación, sobre todo con temas de lavado de activos. Es evidente. Imagínate, aquí todavía en Panamá, donde a pesar de todo el esfuerzo que hacen, claro, es visto de manera internacional como un lugar gris, así lo categorizan. Así que el último lugar en el que debería haber mandado o pretender mandar a alguien con ese tipo de cuestionamiento es a Panamá. Evidentemente. Así que bueno, mira, es parte un poco de la historia del gobierno del presidente Castillo en estos 3 meses, ¿no? Una serie de nombramientos que siguen sin tener mucho sentido. La verdad es que uno se cansa de ver todos los días un señor que era administrador de una agencia de banco, ahora como gerente general de una institución de primera línea. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Así es. Creo que ya conoce mi posición. Esa es una parte complicada. Una parte, digamos, más auspiciosa, creo, es la que representa la línea de la primera ministra, o al menos el cambio en la PCM. Podemos, creo que es la única bancada que está faltando para dialogar con Mirta Vázquez. Quería saber si es que ya ustedes tienen una definición, una fecha de cuándo se va a dar, y cómo observa usted el ambiente para ese voto de confianza. Bueno, mira, evidentemente es refrescante no tener al señor Guido Bellido como primer ministro, ¿verdad? O sea, por lo menos aquí hay una persona con la que puedes tú discrepar, pero tiene buenas formas. Las formas a veces es el fondo, y las formas democráticas son muy importantes porque implican respeto de ida y vuelta, ¿no es cierto? Había una fecha pactada para reunirnos, pero justo fue el pleno. Así que creo que ya no va a haber oportunidad. La verdad que no lo sé bien, porque el día lunes va a estar aquí, mejor dicho, en el Congreso de la República, la señora Mirta Vázquez con su gabinete, ¿no? Es que no sé si haya oportunidad de reunirse antes de eso, ¿no? ¿Cuáles, en todo caso, son las demandas o las líneas rojas para Podemos? Me imagino que la permanencia del ministro del Interior, como la que parece ser la constante en otras bancadas de oposición. Bueno, sí, fíjate, y es una lástima, ¿no es cierto? O sea, nuevamente aquí, yo creo que, no solamente yo, creo que el país entero le gustaría entender cuál es la lógica de estos tipos de anuncios, ¿no? Yo lo mencionaba, por ejemplo, en esta reunión que tengo, y la gente simplemente se le ponía los ojos cuadrados. Decían, pero ¿cómo una persona que unos días antes usa un polo que dice no a la erradicación de la coca, ¿no es cierto?, a los 2 días va a ser la persona que tiene que
encargarse de la erradicación de la coca. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y bueno, y de la misma manera, aunque menos claro, es el caso del ministro de Educación, que no pareciera ser una persona pues, que tenga como preocupación principal el retorno de los niños a la escuela, prepararlos realmente, ¿no? Porque toda su discusión, toda su lógica, digamos, de acción está centrada en los sindicatos, ¿no? O sea, tenemos un sindicalista, digamos, de ministro de Educación, cuando el problema principal de la educación en el Perú no son los maestros, es la calidad de la enseñanza a los estudiantes. Y de hecho, se escucha muy poco, ¿no? ¿Cree usted entonces que realmente puede complicar el voto de confianza esos huecos, por llamarlo, en el gabinete para Vázquez? Pero por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que sinceramente, yo sigo haciendo votos, mira que yo soy un optimista, para que el día lunes haya una recomposición, una mini recomposición durante el fin de semana y nos presenten a alguien más, sinceramente. Parecía a veces ser una provocación. Tú sabes que yo he tratado de investigar el por qué se nombró a alguien como el señor Valenzuela, ¿no? Y la explicación que me dieron fue, bueno, el presidente lo hizo para contentar, digamos, al ala serronista, ¿no es cierto? Y bueno, yo digo, pero le salió el tiro por la culata, porque finalmente no lo contentó, ¿verdad? O por lo menos el ala serronista ha declarado que no va a votar, o que de repente sí, que sé yo, pareciera que no, ¿verdad? Y entonces, si la idea original fue contentarlo al señor Cerrón y a los serronistas, y no lo contentó, entonces, ¿para qué lo tiene, no es cierto? No sé, la verdad que desafía cualquier lógica este tipo de nombramientos y innecesariamente, ¿no? Convierte algo que debería ser un voto de confianza en un voto de desconfianza. Vamos a ver entonces cuál es finalmente la reacción de la presidenta del Consejo de Ministros antes de que llegue esta fecha clave. Carlos Anderson, congresista de Podemos, muchas gracias por atendernos, como repito, desde el remozado y hermoso Centro Histórico de Panamá. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Óscar Caipo, presidente de Confiep. La discusión política y la tensión, etcétera, hay una agenda subyacente que probablemente y en el fondo es más relevante, sobre todo tomando en cuenta un poquito la depreciación, como repito, de las relaciones políticas, y esa agenda relevante es, por supuesto que duda cabe, la económica, con un panorama de commodities muy favorable al Perú, el mejor en muchos años, y al mismo tiempo pues una situación de empleo todavía muy golpeada, una informalidad que ha empeorado aún con la pandemia, y si bien con un Ministerio de Trabajo que ha cambiado ahí, que era pues un punto de contingencia para el gabinete anterior con el señor Maraví, ahora está la señora o señorita Chávez, bueno, se mantiene una agenda, ¿no? Se supone, esta agenda laboral, que entre otras plantea eliminar tercerización laboral y otras medidas que a los gremios empresariales las observan pues con mucha preocupación. Es un panorama, como digo, de cal y de arena. Le damos la bienvenida a Óscar Caipo, presidente de la Confiep, para conversar sobre este panorama que finalmente es el que, como repito, redunda en el mayor bienestar de los peruanos. ¿Cómo está usted, Óscar? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación a conversar contigo nuevamente y a través tuyo con tu teleaudiencia. Bueno, si vemos esto a partir de lo que va a ser el voto de investidura o el voto de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros, ¿cómo observa este conjunto, esta propuesta, evidentemente luego del cambio del señor Bellido? Bueno, estaba escuchando al entrevistado anterior, el congresista Anderson, y efectivamente
el cambio de Premier genera, digamos, unas formas diferentes de relacionarnos, ¿no? Que son muy importantes para comenzar el poder conversar, el poder dialogar, ¿no? Y el poder, importante también el respeto a las instituciones, independientemente de la preferencia política o la ideología, ¿no? Entonces creo que eso ha sido bien recibido. Esperamos que esto sea acompañado también de mayor coherencia, ¿no? Dentro del gabinete, ¿no? Porque el gabinete del señor Bellido salía un ministro a decir una cosa y luego salía otro a decir otra cosa. Ahora sí, por ejemplo, estamos viendo a la premier Vázquez decir, pues, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente no es una prioridad, que es la salud, que es la reactivación. Sentimos que el gobierno ahora sí entiende cuál es la prioridad y las necesidades que tienen las personas. Lo mismo habla el ministro Franque, y entonces empezamos a encontrar cierta coherencia que esperamos que se mantenga, si bien sabemos también que hay una preocupación principal en la cartera del Interior y algo de preocupación también en educación, y si el lunes esto se va a discutir, creo que a estas alturas sería poco responsable poner en peligro, digamos, el voto de investidura al gabinete sin posiblemente hacer esos ajustes, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo observan ya ustedes los temas sectoriales? Hace unos días precisamente estuvo el ministro Franque aquí explicando el sentido de lo que va a ser la reforma tributaria. Es decir, ellos lo que quieren es, en primer lugar, combatir fuertemente evasión, elusión. Sabemos que el IGB se cobra el 50%, pero claro, cuando hablas de evasión y elusión, hablas en muchos casos de empresas de mediana para arriba. Hay otra parte que es, por supuesto, más inmediata, incluso, que es el tema minero, ¿no? Donde se están asesorando con el Fondo Monetario. Y hay una tercera parte, seguramente, que es más de mediano plazo, que va en la línea de una suerte de reingeniería de la SUNAT. Utilizar más herramientas tecnológicas, más Big Data, que tú cumplas 18 años y tengas tu RUC de frente, puedan hacer el cruce rápidamente con transacciones financieras, ¿no? Y poder saber quién no está pagando lo que debería. ¿Cómo observa esa concepción de Franque con respecto a la reforma tributaria, con la que espera, por cierto, recaudar, nos dijo, hacia el final del mandato, 4 puntos más del PBI? Yo creo que es importante abordar la reforma tributaria, y hay que hacerlo con, digamos, la información correcta y con la asesoría correcta, ¿no? Y saludamos que hayan involucrado al Banco Mundial para poder justamente revisar, digamos, el esquema tributario que tiene el sector minero, que ya ha sido trabajado hace 10 años y que como consecuencia de eso, con los niveles de precios de los metales que tenemos ahora, se va a tributar 3 veces más que el año pasado, ¿no? De 3.000 y pico millones de soles de pago de impuestos va a pasar a más de 12.000 millones de soles este año. Entonces hay poco margen, ¿no? Ya se está tributando alrededor de casi el 50% de la utilidad neta entre 5 o 6 tributos que tiene ese sector. Entonces lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos perder competitividad. Entonces ese es un frente, sin lugar a dudas. Pero el otro ha sido, pues, claramente los gobiernos anteriores no han tenido la capacidad de resolver uno de los principales problemas que tiene el país, que es la informalidad, ¿no? Entonces hay informalidad laboral, hay informalidad empresarial también, ¿no? Entonces creo que revisar el régimen de las pymes también es importante, porque muchas veces se legisla, y no solamente en tributación, sino en otro tipo de regulaciones, pensando solamente en las grandes empresas, y creemos que eso es lo que origina el alto grado de informalidad que hay, porque hay una barrera de transitar a la informalidad a la formalidad. Hay un alto costo que las micro, las pequeñas y las medianas empresas es muy difícil poder abordar y conseguir manejar adecuadamente sus finanzas para subsistir en la formalidad. Entonces creo que es sano también que se revise, pero que se tenga en mente eso, ¿no? No solamente tenemos que pensar en que hay pocas empresas grandes que tributan mucho, sino ver cómo ayudamos a transicionar hacia la formalidad a la micro y pequeña empresa, que representa micro, pequeña y mediana, alrededor del 99%
de los contribuyentes y el alto grado de informalidad es muy grande ahí también. Son absolutamente claves esas facultades que va a solicitar el Ejecutivo, según lo que nos dijo Franque, en los próximos días. El tema del régimen laboral, eso está, digamos, hay un signo de interrogación ahí. La agenda que había planteado el ministro Maraví era en realidad sumamente combativa, por decir lo menos. No sabemos todavía si la ministra Chávez va a morigerar esa línea. Entiendo que se va a reactivar el Consejo Nacional del Trabajo, donde debería plantearse pues un escenario de diálogo. Si usted tiene que resumir cuáles son las demandas de los gremios con respecto al tema laboral, que siempre es tan delicado y difícil, ¿cómo la pondría? Bueno, en primer lugar, quisiera, si me permites, Enrique, saludar la invitación que nos hizo la ministra Chávez a poder sentarnos a conversar y escuchar nuestras preocupaciones, y así fue planteado. Y así como en reuniones anteriores, habiéndose reunido con las centrales sindicales, mencionó pues que el Ministerio de Trabajo es la casa de los trabajadores, nos mencionó que también es de los empleadores, porque empleadores y trabajadores formamos un binomio que es la empresa, ¿no? Entonces nos necesitamos mutuamente y tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo, sobre todo en este momento tan difícil, en donde si bien se ha recuperado el empleo total a niveles muy cercanos al 2019, el empleo se ha precarizado mucho, ¿no? Con alrededor de 2 millones de trabajadores en subempleo, con un ingreso promedio de 16%, y sobre todo ha disminuido en el empleo juvenil, que ha caído el empleo juvenil urbano en 33%, es decir, uno de cada 3 jóvenes que tenía trabajo hoy no lo tiene, y nosotros sabemos que en tiempos normales, en los últimos 5 años, ¿no? Entraban casi 300.000 jóvenes a la PEA y solamente teníamos la capacidad de generar empleos para 100.000. Entonces es un gran desafío, Enrique, el que tenemos acá, y creo que es muy sana la propuesta de la ministra de convocar después de muchos años al Consejo Nacional del Trabajo para que podamos dialogar ahí, ¿no? Y porque es importante entender que cuando alguien llega a una posición como un ministerio, se convierte en autoridad, y particularmente en el Ministerio de Trabajo tiene que haber un equilibrio, ¿no? No podemos traer una agenda escuchando solamente a una parte y no a la otra, cuando empleadores y trabajadores pues creamos ese binomio que comenté al inicio. Entonces, creemos que va a ser importante ahí tratar temas relevantes, como hay una propuesta de elevar el salario mínimo. El ministro Franque ha dicho que no es el momento. Nosotros pensamos que hay que mirarlo también con mucha cautela, porque necesitamos generar puestos de trabajo y ojalá empleo formal, que es lo que más se necesita hoy en día, ¿no? Prácticamente 1 de cada 5 trabajadores está en la informalidad, lo que implica que no tiene un contrato laboral y no tiene cobertura social. En adición al SIS, no tiene CTS, no tiene vacaciones, no tiene seguro vida ley, no tiene fondo previsional, y entonces es ahí donde se vulneran los derechos humanos, ¿no? ¿Es 1 de cada 5 o 4 de cada 5 el que está en la informalidad? Perdón, 4 de cada 5. 1 de cada 5 está en la formalidad. Gracias, exacto, Enrique, por la precisión. Exacto, y eso es importantísimo, porque me parece que lo hemos comentado antes con usted. ¿Cómo hacer avanzar la agenda laboral, ¿no? Porque de un lado hay efectivamente una mirada sindical, ¿no? Y claro, sabemos que ojalá el derecho a la sindicalización estuviera generalizado, etcétera, pero el hecho es que es un número muy pequeño de personas que, como usted señala, además cuenta con todos los derechos. Y por el otro lado está la crítica de quien dice, bueno, el empresariado quiere pues mano de obra barata. Usted se ha referido a los jóvenes, hablamos tanto de los jóvenes, son los principales perjudicados, son los que peor empleo tienen. Es una tragedia en realidad, o sea, van avanzando los años y es cada vez más difícil para el joven, incluso para el profesional, etcétera, engancharse de manera adecuada en el mercado. ¿Cómo hacer? ¿El tema va por el lado para ustedes de la flexibilización? ¿Cómo hacer? Mira, solo quisiera comentar algo, Enrique. Los jóvenes tienen un impacto doble, ¿no? Porque al perder su fuente de empleo o reducir sus ingresos,
muchos de ellos han tenido que dejar de estudiar. Entonces, ha caído las matrículas en un 25% aproximadamente de educación superior. Entonces, hay un impacto también de mediano y largo plazo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que cuando uno está en niveles de informalidad como los que tiene el Perú, con un tejido empresarial predominantemente de micro, pequeña y muy pocas medianas empresas. Es muy sintomático, la pirámide se adelgaza en la mediana y hay más empresas grandes que medianas. Es muy interesante el efecto que hay en el país. Realmente necesitamos de mucha experiencia, posiblemente internacional, para poder desbloquear esto, ¿no? Y hay un bloqueo, sin duda, que es de posiciones, ¿no? A veces se piensa que los empresarios lo único que queremos es pagar menos contribuciones y no reconocer esos derechos laborales, pero realmente lo que nos preocupa es que podamos estar en un país en donde 4 de cada 5 pues no tenga esta protección social y que no tengan pues, nos expongan a lo que ha pasado en la pandemia, que la gente ha tenido que salir a buscarse el ingreso en el día a día y exponerse, ¿no? Y no nos permita tener un grupo de trabajadores que eventualmente se convierten en consumidores en el día a día y que generarían pues una economía de crecimiento con base en la demanda muy robusta, ¿no? Entonces, según estudios que hemos estado revisando, ¿no? Nosotros deberíamos tener prácticamente el doble de formalidad. Entonces, imagínense que en vez de tener alrededor de 3 millones de empleados formales, podamos tener 6. Imagínense lo que eso generaría de los aportes a la seguridad social para poder mantener un mejor sistema de salud. Entonces, entraríamos en un círculo virtuoso muy potente, ¿no? Y eso podría originar con una base mayor, que quizás la contribución pueda bajar y eso ayuda a que podamos ampliar la base también de trabajadores formales en el futuro, ¿no? No es quitarle derechos, sino es buscar las economías de escala y un mejor servicio y protección social para ellos, ¿no? Pero es un tema que como país a veces no vemos, necesitamos resolverlo, ¿no? No, y interesante que mencione la asesoría internacional, porque precisamente a eso también está recurriendo Franke en el tema tributario, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, así que probablemente podría haber un ángulo ahí. Para terminar, tenemos un minutito. En este clima de desconfianza se han conocido estos chats donde hay empresarios que hablan de continuar con la intención, dicen, de vacar a Castillo. Eso evidentemente, por más que a uno le guste o no le guste, el gobierno no coadyuva a digamos, generar un clima de confianza. Entiendo que usted se ha alejado de la Asociación Integridad por el Perú. Cuéntenos, por favor, coméntenos cómo se ha tomado esta situación. Sí, bueno, son dos situaciones diferentes. La de esos chats que obviamente llaman la atención y preocupan, por más que sea una conversación privada, pues todo ese tipo de acciones desestabiliza, ¿no? Nosotros como empresarios y dentro de la institución, Ricardo Márquez, el presidente de la SNI, también ha deslindado con ello. Nosotros necesitamos estabilidad. O sea, hemos tenido ya durante los últimos 5 años, 4 presidentes, 2 congresos. Si nosotros justamente estamos buscando que se entienda pues que una asamblea constituyente no es ni necesaria y menos pertinente en este momento, cualquier movimiento que traiga más inestabilidad justamente no nos permite tener los niveles de confianza necesarios para seguir invirtiendo, retomar el crecimiento y generar empleo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que estemos enfocados en eso, en salir de esta situación tan difícil que tiene el país, ¿no? El tema, digamos, que me involucró a mí fue un tema desafortunado. Me invitaron para ayudar a aportar mi experiencia desde la firma donde trabajo, KPMG, pero también desde Empresarios por la Integridad, que trabajamos para promover valores en el empresariado, para una iniciativa de valores ciudadanos. Lamentablemente tomé conocimiento pues a través de las redes sociales que en esa misma plataforma se estaban promoviendo una serie de iniciativas políticas. Nosotros somos apolíticos, esta era una participación mía a título personal, pero obviamente tengo que cuidar no solamente por lo que a mí como persona es relevante, importante, sino también lo que yo represento desde el punto de vista de CONFIEP y Empresarios por la Integridad
y obviamente mi trabajo diario. Vale la aclaración. Gracias, Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, por acompañarnos esta noche. Por supuesto, esperamos contar con otras voces, entre ellas la de la ministra Betsy Chávez. Sería interesante también plantear la agenda desde esa perspectiva. Gracias, Óscar Caipo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Julio Chávez. Lo hemos presentado como ya secretario general de Acción Popular. Hay que decir que varios dirigentes de ese partido se han comunicado conmigo para decir que hay una serie de impugnaciones. Se supone que el señor Chávez está tomando ya el cargo la otra semana, pero hay toda una serie de recursos. Se lo vamos a preguntar también y vamos a conversar con él tras la pausa. Julio Chávez, hoy estamos varios Chávez, el día de hoy, secretario general de Acción Popular, lo habíamos presentado a usted, Julio, ya habíamos conversado con usted antes, porque usted se supone que ha ganado las elecciones internas, y yo rápidamente porque me han bombardeado algunos copartidarios de usted, diciendo que, que usted aduce que el comité electoral, recién dice lo va a proclamar, o va a proclamar el secretario general 27. Usted dice que los resultados que llegaron de los comités electorales departamentales lo dan como ganador, pero no es cierto. Esos resultados tienen varias irregularidades como suplantación de firmas, muertos que votan, disparidad de votantes con registros, etc. Hay toda una serie de recursos que se han interpuesto. Esto es más o menos usual en estas elecciones, pero dígame cuáles son los recursos que se han interpuesto, a qué nivel y cómo se van a resolver. Esto se resuelve de manera interna, se espera que de todas maneras en menos de una semana usted sea proclamado. ¿Cómo es la situación? Bueno, muchas gracias, Enrique. Efectivamente, primero agradecerte la oportunidad y decirte que Acción Popular ha celebrado este pasado 25 de septiembre una fiesta democrática. Han asistido a votar más de 20.000 militantes a nivel nacional para renovar nuestros cuadros de dirigenciales a nivel nacional, departamental, provincial y distrital. Nosotros hemos obtenido alrededor de 7.500 votos, que es más o menos el 40% del total del universo de votantes, y encabezamos el conteo de las 4 listas que nos hemos presentado para el Comité Ejecutivo Nacional. Hace unos días habíamos nosotros dado nuestros números de acuerdo a nuestras actas, que además son las mismas actas que tiene el Comité Nacional Electoral, en los cuales nosotros marcábamos que había una diferencia sustantiva de 1.500 votos por delante del que ocupa el segundo lugar. Pero obviamente habíamos puesto la tingencia de que habían algo de 700 votos más o menos que estaban en disputa por apelaciones, recursos de nulidades que siempre se presentan en todo proceso. Ya solamente estamos a la espera de 3 resoluciones, de 3 mesas, ¿no es cierto? Ya casi todo se ha resuelto y a pesar de que ha salido adverso a nosotros esos pronunciamientos, nosotros seguimos manteniendo esa diferencia. En esta etapa del cronograma electoral ya han proclamado resultados los comités electorales departamentales, que para hacer un símil hacen la función de los jurados electorales especiales y las ODPs, ¿no? Que consolidan los números de los resultados a nivel de su jurisdicción. Bueno, los resultados de estos comités electorales departamentales no han hecho otra cosa que ratificar que nosotros tenemos una ventaja sobre el segundo lugar. Solamente para completar, en esta etapa estamos en la consolidación nacional. ¿Qué es la consolidación nacional? No es otra cosa que sumar los consolidados departamentales. En algunos departamentos gano, en otros pierdo, pero entre las sumas y restas, el resultado igual es a favor de nosotros. Entonces esperaremos de todas maneras esa proclamación. Para que la gente lo entienda, Julio, ¿usted es merinista o lescanista? Para ponerlo en términos de sus predecesores inmediatos. Soy belaundista. Y eso es lo que justamente hemos propuesto a la militancia en estas elecciones y hemos recibido justamente el respaldo mayoritario. Fíjate. Belaundista, que no García Belaundista, me imagino. Con el cariño. Por Vitocho. Con el cariño que le tengo a Vitocho. Los polos que normalmente se dan, las posiciones demasiadas a ultranzas, ¿no? Demasiada hacia las tendencias muy de izquierda o derecha que se dan en la sociedad, también se han dado en Acción Popular. Y ese conflicto
de los polos, esa confrontación de los polos, ha ocasionado que por 7 años el partido no tenga dirigencias. Porque han habido dos grupos en el partido que han antagonizado, que se han peleado, se han disputado el control de Acción Popular y no han permitido el uno al otro reconocerse como tal, y eso ha impedido que el partido no tenga por 7 años dirigencia, y como consecuencia de no tener dirigencia, no tener organización, no tener dirección política, y que un importante sector de la población y de los medios de comunicación nos perciban como un partido desorientado. La respuesta de la militancia frente a estos conflictos y esta confrontación permanente aquí en el partido es responder a una propuesta que emerja de las bases, una propuesta que pueda renovar Acción Popular. Yo soy el candidato más joven de los 4 que nos hemos presentado a esta contienda, pero también representar la unidad del partido sobre la base de dejar de lado ya estos conflictos y estos enfrentamientos para volver a lo que es la esencia de Acción Popular, el belaundismo. Belaúnde era un hombre revolucionario, pero no de las armas, sino del proceso de aceleración de la evolución natural. Belaúnde era nacionalista, pero no de ese nacionalismo que alimentaba odios hacia lo externo, hacia lo extranjero, sino más bien de fortalecer el orgullo sobre lo nuestro. Belaúnde es un hombre democrático y lo demostró ni un día más y ni un día menos en el ejercicio del poder. Eso es lo que tenemos nosotros que volver. Tenemos que volver a la posición de centro que permita, por ejemplo, que resaltar lo nuestro, pero también abrirnos hacia el mercado extranjero. Hablar de empresa, pero también hablar del rol subsidiario del Estado para llegar a aquellos lugares donde la empresa privada no tiene ánimos ni incentivos de llegar. Haciendo un trabajo periodístico en estos días sumergido en unos archivos, claro, uno volvía a Belaúnde, por ejemplo, ¿no? Como en el primer gobierno de Belaúnde, que termina con el golpe de Estado de Velasco, que en realidad termina por la inestabilidad generada con el Congreso, precisamente. Uno de los momentos de maldición política que ha tenido el Perú con un ejecutivo y un legislativo de signos distintos. Y digo maldición porque siempre termina muy mal. Un Congreso muy obstruccionista, sí, que le censuró varios ministros al presidente Belaúnde, pero el presidente Belaúnde jamás tuvo el incentivo de cerrar ese Congreso. No, pero lo golpearon. Y había un consenso previo incluso para hacer la reforma agraria. Y traigo estos conceptos porque son muy actuales, digamos, ¿no? Y entonces hay quienes perciben en Acción Popular ahora un partido muy conservador y que ahora mismo con lo que se ha visto con el tema de la cuestión de confianza, el Ejecutivo con todos sus problemas y sus vacíos había cambiado a la Premier como una suerte de rama de olivo y le responden desde el Congreso con la regulación de la cuestión de confianza. ¿Usted, por ejemplo, está de acuerdo con esa decisión? Sí. Sí. Sí, yo quiero decir que sí, yo creo que... Entonces seguimos hablando de un Congreso que quiere ajustar al yo creo que es importante generar y dar estabilidad al país, y creo que al haber regulado la cuestión de confianza, la figura de la cuestión de confianza es un paso fundamental para fortalecer las instituciones y la estabilidad. No es el último, pero es un paso fundamental. Hay que regular la vacancia también. Yo creo que también hay que entrar al debate de cómo es que deberíamos regular la vacancia para no perder el contrapeso de poderes, pero no podemos dejar de lado el hecho de que tenemos este permanente miedo de que la cuestión de confianza pueda activar un mecanismo o de disolución del Congreso o de vacancia presidencial, y había que empezar. Y yo creo que ha sido importante lo que ha hecho el Congreso de la República aprobando la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza. Ahora, cuénteme, ¿cómo trazar entonces una ruta de gobernabilidad en esta situación? Ahora, usted que ya todo se espera, va a ser el secretario general de Acción Popular, ¿cómo trazar una ruta de gobernabilidad? Nadie quiere 5 años más de ingobernabilidad, ¿no? Yo creo que, Enrique, primero hay que... Y ahí, como usted creo mismo lo reconoce, Acción Popular tiene un papel más o menos indefinido en los últimos años. Sí. Hay quienes defienden mucho la presidencia de Merino hasta ahora, ¿no? Hoy nosotros no tenemos dirección política hoy porque no tenemos líderes, no tenemos dirigentes. Pero bueno, creo que hay que, por empezar a sentar cuál es la posición que le corresponde a Acción Popular hoy. Y hay que recordar que nosotros hemos perdido las elecciones. Nuestro candidato presidencial no pasó a la segunda vuelta, acabó en 5º lugar. En consecuencia nos corresponde ser oposición. Pero una oposición inteligente, Enrique, una oposición constructiva, una oposición que apoya al gobierno en aquellas cosas que van a beneficiar al país. Por ejemplo, el tema de la vacunación, creo que todos tenemos que apuntar hacia
hacia sumar esfuerzos para poder conseguir inmunizar a la mayor cantidad de nuestra población y a partir de eso generar los mecanismos para poder reactivar nuestra economía, que es fundamental para todos nosotros. Pero también hay que fiscalizar al gobierno, por ejemplo, cuando se pretende designar a gente como Béjar, gente como Maraví, hoy como el propio ministro Barranzuela. Creo que hay cosas que no podemos nosotros pasar por alto y esa es la función que tiene que cumplir Acción Popular. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en renegociar el gas de Camisea. Eso que has dicho el ex primer Bellido hace unas semanas es algo que lo venimos planteando desde la época del presidente Valentín Paniagua, pero hay que ver cuáles son los términos y los alcances de esa renegociación. Estamos de acuerdo con que la Constitución debe ser reformada, pero no a través de una asamblea constituyente, sino a través del mecanismo constitucional previsto en la Constitución. Entonces, hay cosas que podemos coincidir, pero las formas en política y en democracia son muy importantes. Usted es el alcalde de San Martín de Porres. Así es. ¿Plantearía lanzarse a la alcaldía de Lima? No. ¿En las próximas municipales? No, yo he dicho en un discurso que no voy a presentarme a ningún cargo de elección popular el próximo año, que voy a dedicarme a trabajar por el partido, por fortalecer el partido. Creo que es muy importante hoy día que miremos hacia adentro y preparemos la organización para los próximos desafíos que tenemos en el futuro. Una cosa es la organización partidaria, pero lo que usted tiene que mostrar, y con esto termino, es su récord como alcalde. Y hay también una gran inseguridad en Lima Norte. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se está moviendo el distrito? ¿Cuál es su balance parcial? Bueno, la inseguridad no solamente es Lima Norte, porque Lima Norte o San Martín de Porres no son una isla, estamos atrapados en una metrópolis que estructuralmente es insegura como todas las metrópolis del mundo, ¿no? Pero bueno, creo que hemos nosotros avanzado, somos, por ejemplo, te cuento, la gestión que tiene el primer lugar en el ranking de inversiones. Nosotros hemos ejecutado más obra pública que cualquier otra municipalidad en todo Lima Metropolitana, aún en tiempos de pandemia. Hemos construido 26 parques. Enrique, no vas a encontrar una gestión en todo Lima o al interior del país que en 2 años y medio te haga 26 parques. 26 parques que ayer eran terrales o eran espacios que están abandonados y que hoy día pues se muestran y los hemos recuperado para la población. Hemos hecho pistas, hemos hecho veredas, hemos hecho muros de contención, hemos pasado de tener 21 cámaras de biovigilancia a más de 200 cámaras para poder tener una mayor percepción de seguridad a los vecinos. Hay avances significativos, hemos puesto más de 180.000 metros cuadrados de áreas verdes que ayer eran tierra. Entonces creo que tenemos avances importantes. Sí, un talón de Aquiles, no solamente mi gestión, creo que de todo Lima, es el tema de la inseguridad y hay que fortalecer. Pero el primer nivel de respuesta en el tema de inseguridad, Enrique, son las comisarías. Y cuando uno acude a una comisaría, encuentra buena voluntad del comisario, pero no puede a veces el comisario accionar porque no tiene la logística, no tiene el suficiente personal o el parque automotor operativo para poder hacer esa lucha. Creo que es importante aterrizar en esa reflexión. Necesitamos fortalecer nuestras comisarías y no darle presupuesto a las municipalidades, sino más bien implementar las comisarías, porque el vecino, cuando lo asaltan, el vecino cuando sufre un atentado, al primer lugar que ocurre es a la comisaría. Julio Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique. Bueno, entonces esperaremos esta proclamación como secretario general de Acción Popular. Gracias por visitarnos hoy. Vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para lo último. Muy cerca, vemos los datos de la sala situacional, ¿no? Siempre que lamentar, muy cerca ya de los 200.000 muertos, de los 200.000 fallecidos por COVID, pero los números siguen, si no a la baja, estacionados realmente en un nivel muy bajo frente a lo que han sido los terribles picos que se han tenido que padecer, ¿no? Son 16 fallecidos, 447 casos confirmados en las últimas 24 horas, 99 altas hospitalarias y, como les repito, 199.978 fallecidos acumulados hasta el momento. Que en todo caso no solamente siga así, entre comillas, porque siempre hay que lamentar a los fallecidos, sino que tengamos el momento ya para decir 0 fallecidos. Así que a seguir cuidándose, a no bajar la guardia, a completar la vacunación
y a continuar, ¿no? Saliendo de este túnel. Pero yo les traigo la luz porque se acaba cara a cara, comienza en pared. Y yo en realidad quiero dejar a Johanna y Lucho con una pregunta, porque así como tanto se ha hablado en el terreno económico de la necesidad de mantener a Julio Velarde al frente del BCR, pues ahora Oblitas ha convertido a Gareca en realidad en el Julio Velarde de la selección peruana. A estas alturas, ¿es Gareca el Julio Velarde de la selección peruana después de todo este tiempo? Los dejo con esta interrogante. Nos vemos mañana. Sigan con ustedes con En Pared, con toda la información deportiva y pasen una excelente noche.